Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, que tengan buena salud y que sigan adelante en esta carrera de la fe. En esta noche vamos a seguir compartiendo la palabra con ustedes y vamos a declarar que el Señor tiene una bendición para todos nosotros. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración para comenzar el mensaje de esta noche. Y vamos a declarar que el Señor es bueno con todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, bendito Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, oramos que esta noche, Señor, tu palabra nos dé ese alimento, Señor, espiritual en nuestras vidas. Señor, invocamos al Espíritu Santo para que Él nos dirija en la palabra de la verdad. Declaramos, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú, Señor, nos des esa bendición abundante. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Diga amén. Muy bien. Vamos a ver esta noche cuando el Espíritu Santo unge a una persona. En este caso vamos a ver la historia de Saúl y de David. Cuando Saúl fue ungido y cuando David fue ungido. Nosotros entendemos por unción. Es un poder, es viniendo el Espíritu Santo a nuestras vidas para hacernos hacer cosas extraordinarias, ir más allá de lo que nosotros en nuestro conocimiento y en nuestras fuerzas podemos hacer. Esta noche vamos a declarar que el Espíritu Santo está en este lugar. Dice, yo le puse a este mensaje: Dios unge con su espíritu. Dios unge con su espíritu. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Yo les digo, cuando Saúl fue ungido como rey, el espíritu de Jehová, dice la palabra, vino sobre él. El espíritu de Dios vino sobre él y lo capacitó. Pero Saúl era un hombre que no le gustaba ser usado por el Espíritu Santo. Él hacía las cosas como él pensaba. No le gustaba ser dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos ungidos, tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros para guiarnos, para entrenarnos y para que nosotros hagamos cosas grandes y maravillosas delante del Señor. Aquí en esta lectura que vamos a comenzar es cuando Saúl, el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí Saúl, cuando tenía el Espíritu de Dios, estaba ungido por Dios, ungido. Vamos entendiendo esta palabra. Cuando uno está ungido, Dios nos capacita, Dios nos va capacitando para hacer grandes cosas en su nombre. Ahora, ahorita que veamos esta lectura, nos vamos a dar cuenta que cuando un hombre, el Espíritu de Dios abandona a un hombre, el hombre queda totalmente vacío y queda solo. Saúl siguió como rey hasta que murió, pero ya Dios no estaba con él. Ya todo lo que hacía Saúl
eran cosas meramente de hombre. Pero cuando estaba el Espíritu Santo dentro de él, él tenía que dejarse usar por el Espíritu Santo. Por eso todos nosotros que hemos recibido la gracia, hemos recibido el favor de Dios, tenemos una unción, tenemos ese poder que Dios nos da y al paso del tiempo nos va capacitando para hacer cosas grandes. Vamos a entrar aquí en la lectura. Dice aquí en la palabra, vamos allí a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice ahí en la referencia, David toca para Saúl. Vamos a ver aquí, dice la palabra, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envía a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Esta es la palabra de Dios poderosa. Vamos a examinarla y vamos a declarar que el Señor nos va a hablar en esta noche. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comenzar. Aquí vemos en la palabra, dice, ya les di la historia, una historia corta para hacerles entender. Saúl había desobedecido a Dios, Saúl no había obedecido a Dios y Dios lo destituyó de su reinado. Aquí dice la palabra, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, aquí nosotros entendemos que cuando Saúl tenía el Espíritu Santo, había un poder. Había un poder que él tenía que haber usado de parte de Dios. El Espíritu Santo estaba con él, el Espíritu de Dios estaba con Saúl. Pero Saúl no obedeció al Espíritu Santo, no obedeció la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Dios apartó su espíritu de Saúl, y Saúl, al estar vacío del Espíritu Santo, vino un espíritu dentro de él que lo atormentaba. Ahora,
Cuando nosotros hemos leído esta lectura, yo cuando comencé a estudiar este mensaje, vino a mí una palabra de que cómo los hombres, como en este caso Saúl no dejó una generación, no dejó una simiente en el trono, no lo dejó, y no dejó una simiente fuerte, una simiente poderosa. Como diciendo aquí, Saúl no tiene historia así de que haya sido un guerrero poderoso y que haya dejado en su generación aquella raíz. Saúl fue conforme a lo que vemos en la Biblia. Si hay alguna cosa grande que hizo Saúl, no la veo, pero siento que Saúl no aprovechó lo que Dios le dio. Aquí dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y entonces vino un espíritu malo y lo atormentaba. Recordemos que Dios daba su espíritu a los hombres y los hombres eran llenos del Espíritu Santo, pero nosotros los hombres tenemos una manera de ver las cosas tan superficiales que a veces pensamos que nosotros somos los que tenemos el poder, pensamos que nosotros tenemos la fuerza y hacemos a un lado al Espíritu Santo. Acuérdense de Sansón. Sansón tenía el poder del Espíritu Santo, Dios había depositado su Espíritu Santo y él también abandonó al Espíritu Santo y pensó que las cosas que él hacía, las hacía por su propia iniciativa, y eso no es así. Nosotros siempre tenemos que pensar, usted si ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, tiene que entender que usted tiene una unción. ¿Por qué tiene una unción? Porque el Espíritu Santo está dentro de usted. Hay una unción fluyendo dentro de usted, pero tiene que aprovecharlo. Nosotros tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Nosotros no usamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos usa a nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a hacer las obras. El Espíritu Santo nos dice que nos detengamos o que sigamos avanzando. Cuando nosotros tenemos esa habilidad de oír al Espíritu Santo, entonces Dios se glorifica en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver aquí. Entonces el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Y dice en el verso 15, y los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Aquí, por ejemplo, cuando dice de parte de Dios, obviamente aquí nosotros vemos que el Espíritu de Dios se había apartado de él, o sea, había salido de él. Y entonces es como nosotros a veces, cuando nosotros vemos aquí en la Biblia, cuando una casa queda limpia y barrida, entonces viene un espíritu malo y viene con varios espíritus y llenan esa casa. Esta palabra que dice de parte de Jehová no es otra cosa más que le dio libertad el Señor a que si Saúl seguía en una actitud mala, si seguía en una actitud soberbia, dio libertad el Señor a que algo lo poseyera y algo estuviera atormentándolo. Porque este hombre, si nosotros vemos la historia, este hombre no cambió. Este hombre siguió siendo un hombre que pensaba que por él sucedían las cosas. Entonces cualquier cosa le podía suceder a Saúl. Era tanta su soberbia que en algún pasaje, en los pasajes siguientes,
Saúl quiso matar a Jonathan, quiso matar a David. Entonces estaba desquiciado este hombre. Ahora nosotros vemos aquí que Dios le permite al espíritu malo habitar allí, porque ya Saúl ya no entendía, ya no había en él una cordura, ya no había en él sabiduría de parte de Dios, ya se había apartado el Espíritu Santo. Dice aquí en el verso 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahora, estos hombres, ¿por qué sabían tanto de estas liberaciones o de esta situación? Porque aún dice la palabra que eran los criados. No era algún profeta, alguna persona que estuviera de parte de Dios. Ellos veían la actitud de su rey, ellos veían la mala actitud de su rey y ellos deducían que había algo malo dentro de él. Y ellos le aconsejaron que buscara a alguien que supiera tocar y que supiera cantar. Alguno, dice aquí en la mitad, dice del verso 16, alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Aquí nosotros entendemos que yo me imagino que había varios músicos en aquel entonces, varios que sabían tocar el arpa, varios que sabían tocar algún instrumento. El instrumento por excelencia era el arpa. Entonces aquí nosotros podríamos darnos cuenta, aquellos criados que tenía el Señor, yo entiendo y por medio de la lectura me doy cuenta que ellos conocían bien a David. Ellos conocían bien a David, sabían quién era David. Antes de que Samuel ungiera a David como el rey de Israel, David ya era conocido por sus canciones, ya era conocido porque tocaba el arpa, ya era conocido por muchas cosas. Dan detalles hasta de David, los criados, porque sabían que era un hombre que tenía unción, que había una unción en él. Dios ya había puesto sus ojos en David. Dios ya había puesto sus ojos en David. Aún en esta lectura que estamos viendo, ya David había recibido la unción que el profeta Samuel había derramado sobre él. Miren, vamos a ver aquí. Vamos aquí al 16:11. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí. Ya Samuel había ido a la casa de Isaí. Les voy a hacer la historia. Había ido a la casa de Isaí, había recibido palabra de Dios que fuera ahí y que escogiera a uno de sus hijos de Isaí para que lo ungiera como rey. Ahora, para hacerles la historia corta, dice aquí que Samuel vio entrar al más grande, al más fuerte, a Shammah, y lo vio, y él pensó que era el escogido, era el elegido por Dios para ser el rey. Y pasaron todos los hermanos y ninguno de los hermanos fue escogido como rey. Entonces aquí dice la lectura. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él,
y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, les doy esta lectura para que nosotros vayamos entendiendo el mensaje. Un ungido. David ya estaba ungido cuando fue a tocar, cuando fue a cantar los salmos a David. A veces nosotros cuando encontramos alguna persona que está enferma o que tiene alguna posesión demoníaca, a veces uno les recomienda: lean salmos, lean salmos. Y tal pareciera que las personas piensan que, ay, ¿a poco con una lectura de estas ya el espíritu se va a ir? Pues aunque usted no lo crea, si la persona que está leyendo los salmos tiene unción, ese espíritu se va a ir. ¿Qué pasaba cuando David iba a ser escogido? Fíjense bien lo que dice aquí. Verso 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. O sea que David no era un músico improvisado. David sabía tocar el arpa. No sé, en aquel entonces, les digo, el arpa era el instrumento por excelencia en las reuniones, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Ahora, David, de acá del verso 11 y el 12, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, vino sobre él. David ya estaba ungido. O sea, para hacer ese trabajo, para echar fuera ese espíritu malo en la vida de Saúl, se necesitaba un hombre ungido, un hombre que tuviera esa fuerza, esa unción, y que Dios estuviera en él, el Espíritu de Dios estuviera en él. Entonces Dios respaldaba a David. Entonces cuando David estaba tocando el espíritu malo, vamos a ver aquí, dice en el verso 17: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿De dónde sabían estos hombres todo eso de David? David ya había creado una fama al ser el hombre, era un jovencito de 15 años, ya había creado una fama. Ya él era un hombre temeroso. Dice aquí la palabra, era prudente en sus palabras. Era un hombre que Dios estaba preparando para sentarlo en la silla del rey. Ahora, estos hombres lo conocían y sabían que David tenía algo especial, tenía algo de parte de Dios. Ahora, aquí ya estaba ungido, pero desde antes él ya tenía Dios ya había puesto los ojos sobre David, y David iba a sorprender al rey
y al pueblo de Israel. Muchos lo conocían, pero ahora lo iban a conocer más y más. Tenía una unción poderosa. Mire, por ejemplo, nosotros como hijos de Dios aquí en la tierra, nosotros tenemos que, mire, tenemos que, en nuestra generación tenemos que dejar algo. No tenemos que morir así como murió Saúl. Recuerde que cuando murió Saúl, es más, no lo mataron, él se echó sobre su espada y se mató. Y su generación se frenó. Jonathan también murió con él ahí en esa batalla cuando Saúl se suicidó. Entonces nosotros aquí vemos que su generación no hubo quien la contara. Ahora nosotros tenemos que entender, hermano, hermana, yo en el nombre del Señor te pido, si tú estás ungido por el Señor, ve y haz la obra de Dios con los hombres. Ve y ora por los enfermos. Ve y declara salmos para la liberación de los endemoniados. Hay una unción cayendo en nuestras vidas día con día, día con día. Cuando tú has recibido a Jesús en tu corazón, el Espíritu de Dios viene sobre ti y dentro de ti. Entonces hay una unción que tú tienes que hacer brotar de tu vida para que también las personas te conozcan, así como conocían a David. David tenía algo especial que Dios había puesto en él. Le había dado dones. Primero le dio dones a David. Tú tienes que entender que nosotros primero lo que recibimos son dones de parte de Dios. Eso que tocaba instrumento, que tocaba muy bien el instrumento y componía salmos, era de parte de Dios. Dios ya lo estaba preparando. Ahora, cuando él mataba leones, Dios le había dado un talento de guerrero para matar leones y osos. La palabra dice que David, si veía en peligro sus ovejas y estaba el león o estaba el oso, él salía y los combatía y si no dañaban a su oveja los dejaba vivos, pero si dañaban a la oveja los mataba. Entonces David ya había creado una fama, ya había una unción, sus talentos, aquello que Dios le había dado, ya le había dado una cierta fama. Entonces nosotros aquí tenemos que entender, hay una unción sobre nosotros, hay una unción que está en nosotros, pero tú y yo tenemos que trabajar esa unción. Acuérdate que Saúl no se dejó guiar por el Espíritu Santo. Saúl no quiso hacer lo que el Espíritu Santo le decía. Entonces aquí, ¿qué pasó con Saúl? Que Dios lo destituyó de su reino y le quitó su espíritu. Ahora vamos a ver aquí. Dice aquí entonces la palabra. Entonces unos criados respondiendo diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Ese era uno de los talentos que le había dado Dios. Es valiente. Ya lo habían visto pelearse con osos. Es vigoroso, es fuerte y hombre de guerra. Es lo mismo de que andaba peleando ahí con los osos. Prudente en sus palabras. Era un hombre que era un joven que no se metía nada más porque sí en las conversaciones. Y aquí dice que era y hermoso, y Jehová estaba con él. Ese era lo que nunca Saúl pudo encontrar en David, hasta que recuerden que Saúl quería matar a David porque sabía que alguien iba a ocupar su trono y era David. David estaba tan cerca de Saúl
que el mismo Saúl no podía ver a Dios obrando en él por lo que era Saúl. Saúl estaba cegado por el odio, estaba cegado por la avaricia. Era un hombre que tenía un espíritu malo, un espíritu feo. Entonces aquí por nosotros vemos, dice aquí la palabra que entonces David tenía todas esas cualidades. Más aparte, recuerden aquí que él ya había sido ungido por Samuel. Ya había una unción poderosa sobre David, ya había una unción fluyendo en él para hacer cosas grandes y maravillosas. Dice aquí en la palabra: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomando Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Ahora aquí al verlo Saúl y al conocerlo, dice que lo amó mucho. O sea, le cayó bien. ¿Por qué le cayó bien este David a Saúl? Porque David tenía gracia. Dios le había dado gracia a David para que los hombres fueran atraídos por él, obviamente conforme a la gracia que Dios le había dado. La gracia que Dios le había dado a David era grande. Ahora nosotros aquí vemos, llegó David allí al lugar donde estaba Saúl, y este hombre le pareció muy bien el aspecto de David. Y dice aquí la palabra: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, para liberar a un endemoniado, nosotros ahorita decimos, porque así lo dijo el Señor Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios. En este entonces, el que echaba fuera demonios era el ungido, el que tenía la unción de parte de Jehová. Aquí el ungido era el que tenía la habilidad para echar fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él y sobre él para hacer la obra. Ahora, David estaba con Saúl, y a la hora que este hombre empezaba, no sé qué manifestaciones tenía, empezaba David a tocar, y yo me imagino que también a cantar, y el espíritu malo se iba. Pero para Saúl era algo momentáneo, era algo que era pasajero, y volvía el espíritu malo y volvía a cantar David. Ahora vamos a ir aquí poniendo algunos puntos. Dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. ¿Había unción en su mano? Había unción en su mano. Cuando David tocaba, ¿qué relación tiene la música con echar fuera un demonio? Bueno, en sí no es la música, en sí es el poder del Espíritu Santo. Todo lo que ellos, por ejemplo, Saúl no era rey por un título, porque aún después que el Espíritu Santo salió de él quedó siendo rey, pero ya era un rey que estaba vacío, estaba hueco por dentro.
Aquí un llamado de Dios, entienda, vamos a entender esto. Un llamado de Dios es el que nos da esa fuerza, esa habilidad para hacer cosas. Esto ustedes recuerden, hermanos, el que sea rey Saúl no era por su cetro, su capa, su corona, ni aún la silla del rey. Eso no lo hacía rey a él. Lo que lo hacía rey a él era la unción y el Espíritu de Dios en él. Por eso cuando David tocaba el arpa, el demonio se iba, porque había una unción que se movía, una fuerza espiritual que trabajaba en ellos. Ahora, David tocaba y se iba el espíritu inmundo. Dice aquí la palabra: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Todo lo que un hombre de Dios, ya sea rey, ya sea un apóstol, ya sea un pastor, si el Espíritu de Dios no está con nosotros, mire, las cosas grandes o los milagros grandes que veamos nosotros no los hacemos. Cuando David, ya en su historia, David dice la palabra que David adulteró. David le quitó la mujer a Urías, aún mandó matar a Urías y se quedó con la mujer. Ahora nosotros vemos aquí, fíjese bien lo que le voy a decir. Si nosotros dijéramos, nosotros leemos los salmos de un adúltero, estaríamos blasfemando, porque los salmos que David compuso fueron inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, eran salmos del Espíritu Santo. Eran salmos que el Espíritu Santo le daba a David. ¿Por qué? Porque David estaba ungido. David tenía esa llenura del Espíritu Santo. David hablaba de parte de Dios, tocaba el arpa de parte de Dios, y todo lo que hacía David lo hacía porque Dios se lo decía y porque Dios lo llenaba de su espíritu para hacer todas estas cosas. Entonces nosotros aquí, cualquier cosa, hermano, por eso cuando un pastor recibe un llamado, es porque Dios lo ha decidido y lo unge como pastor. No es un concilio, no es que los hermanitos, esto se hace aquí como un protocolo y lo que usted quiera, pero el llamado para un pastor es de parte de Dios. Cuando un hombre es escogido de parte de Dios, es un hombre que Dios ya ha preparado y le ha dado talentos en el pasado, aun cuando siendo en el mundo le ha dado talentos y lo viene preparando y en su momento recibe el llamado y es ungido, viene una unción de parte de Dios tan poderosa. Mire, David cuando fue ungido aquí por Samuel, recibió el llamado, pero después fue ungido como rey de Judá y después fue ungido como rey de todo Israel. Dios unge aquellos que va a usar en la tierra, sí los unge. Usted y yo debemos de estar ungidos para hacer la obra, pero necesita usted entender, mire, por eso la iglesia del Señor no avanza, no crece, porque aquí nosotros en la iglesia queremos tener a la gente ocupada. No hay un entrenamiento.
No ponemos a los jóvenes o a los hombres que quieren trabajar desde una preparación donde haya una disciplina espiritual, sino que luego los tomamos y, hermano, si usted sabe cantar, súbase, aunque ese hombre ande adulterando, ande haciendo cosas que no agradan a Dios, y nosotros lo subimos. Tenemos que tener cuidado en eso, hermanos. Tenemos que saber a quién le invitamos, y más que nada tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la dirección correcta, que nos dé el Espíritu Santo esa dirección para poder oír la voz de Dios. Así como Samuel recibía la dirección de parte de Dios, y Dios le decía quién y quién no. Por eso ahora que nosotros vemos así la lectura, David fue rey y es un rey porque Dios lo escogió. Saúl lo habían escogido los hombres, pero a David Dios lo escogió. David, cuando cometió su error, fue un error muy tremendo, porque en el Salmo 51, vamos al Salmo 51 y ahí vamos a ir terminando. En el Salmo 51 David se arrepiente. David está tan arrepentido que no sabe cómo hablarle a Dios para que lo perdone. Dice aquí en el verso 7 del Salmo 51: purifícame como en hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aquí David sabía, verso 11: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía dónde estaba la fuerza. David sabía dónde estaba la unción. David sabía dónde estaba el llamado. David sabía dónde estaba eso que Dios pone en los hombres para que los hombres pasen de ser de algo que no son nada a algo que son algo. Dios prepara a hombres así. David, después de su pecado, este salmo lo está leyendo después del pecado que hizo. David sabía que si Dios quitaba su espíritu de él, ya no había nada. Hermano, hermana, dice la palabra que no contristemos al Espíritu. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Cuando tú te enojas, cuando tú hablas mal de una persona, cuando tú dices mentiras. El Espíritu Santo se contrista, se entristece. Ahora, David aquí estaba diciendo: no apartes tu Santo Espíritu de mí, o no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él había visto a Saúl, un hombre vacío. Puede ser ocupado por un espíritu malo o por un demonio. Un hombre que renuncia al Espíritu Santo, o un hombre que no le da el lugar al Espíritu Santo, puede llegar a ser poseído. Por eso muchas personas, muchos hombres en la tierra
adulteran. Muchos hombres caen en pecado. ¿Por qué? Porque ya no le hicieron caso al Espíritu Santo ni lo honraron como deberían de haberlo honrado. Esta predicación que yo te estoy dando es para que nosotros tengamos el cuidado de que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos siga usando, nos siga levantando, nos siga hablando, nos siga consolando. Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de él. De Sansón, el Espíritu Santo se apartó de él. David, por poquito, no sé, tal vez le valió también a él sus dones que Dios le había dado de buen músico y de buen salmista. Y Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias en su vida. No entramos ahí porque es otro tema, es otra predicación, pero yo te digo, Dios unge con su Espíritu. Si el Espíritu de Dios está dentro de ti, estás ungido. Dios te va a usar para hacer grandes cosas. Dios te va a usar para que tú hables, para que tú cantes salmos, para que tú vayas y hables de Él y Él va a respaldar tus palabras. En el nombre de Jesús yo declaro que en este tiempo muchos, no sé cuántos, pero muchos se están santificando, muchos se están acercando a Dios conforme a la palabra y muchos están creyendo en su llamado que Dios les hizo, que no es cualquier llamado, hermanos. Yo soy pastor, no soy pastor porque tenga un título o porque alguien me haya dado un papel, no. Yo soy pastor porque he tenido un llamado de parte de Dios. Dios me escogió de entre muchos hombres porque yo entiendo que hay hombres más estudiados que yo, hay hombres más adinerados que yo, pero Dios me escogió a mí y yo no voy a desperdiciar eso. Por eso David, aquí vamos a terminar, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén, amén y amén. Espíritu noble me sustente. Hay un espíritu de Dios, una nobleza de parte de Dios y va a haber un espíritu que va a venir sobre nosotros. Deja que el Espíritu Santo te use, deja que el Espíritu Santo te instruya. No seas soberbio, humíllate cuando te tienes que humillar, habla con Dios, pide perdón por tus pecados y sigue adelante, sigue adelante. Ya no cometas los errores que cometiste en el pasado, sigue adelante, porque hay una unción dentro de ti, hay una unción. El Espíritu Santo quiere hacer cosas en tu vida. El Espíritu Santo te quiere usar para que hables con personas que tal vez muchos no se han atrevido a hablar. Dice la palabra que Pablo iba a ir ante reyes, ante aquellos poderosos y hablarles del Señor. ¿Quieres ser usado así? Deja que esa unción del Espíritu Santo fluya dentro de ti. Amén, amén y amén. Vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que fluya dentro de ti. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú, Señor, sigas derramando esa unción, que haya una unción cayendo sobre la iglesia, Señor, sobre la iglesia que tú has comprado con tu sacrificio, con tu sangre preciosa. Que esa unción siga cayendo, Señor, para ir
y orar por los enfermos, para ir y declarar, Señor, tus salvos ante los hombres que estén poseídos. Aquellos demonios van a salir en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu palabra es poderosa, que tus salmos son poderosos porque son tuyos, Señor. Tú, Señor, le diste la inspiración a David para que los escribiera y para que nosotros los declaremos en alabanza, y los declaremos, Señor, en cántico poderoso. Bendito Dios. Le damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Sabemos que nos dará fortaleza, nos dará fuerza. Sigue derramando de esa unción fresca sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tu Espíritu Santo venga en una lluvia copiosa hacia la iglesia de los salmos y a la iglesia del mundo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, pues que pasen una bonita noche y nos vemos el domingo. Cuídense mucho. Adiós.